Vamos a cortar esta piedra. ¿Por qué la vamos a cortar? Está mal tallada. Hay talladores buenos, talladores malos. ¿Qué ha pasado? Esta piedra, si la puede enfocar, está muy clara en la mitad. Aparte de eso tiene una línea, un daño, ¿sí? Y tiene el color a los costados. El color acá y el color acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cortarla para sacar una pareja de forma cuadrada o talla esmeralda, ¿sí? Es lo que usualmente uno hace cuando talla una piedra en bruto. Cuando llega una piedra en bruto acá, lo primero que hace uno es mirar para sacar cortes, sacar parejas, aprovechar al máximo el peso, ¿sí? El material. La piedra, pues cuando llega, más o menos es la que le indica a uno por dónde cortarla. ¿Por qué? Usualmente a veces tienen daños, tienen quebraduras, tienen fisuras. Entonces esos daños, para no dejárselos, usualmente por ahí se echan los cortes, ¿sí? Y hay que aprovechar que lo máximo que uno pueda de la belleza de la piedra, ¿sí? Cuando uno talla, ¿qué es lo que hace? Hay piedras de color que uno necesita jugar con la luz. La luz, las piedras de color necesitan mucha luz para que, a veces es como una ventana, ¿sí? Tú abres una ventana para que entre la luz y si la habitación está oscura la ilumine, ¿sí? Eso es con las piedras de color, eso es lo que hacemos. Entonces hacemos facetas muy grandes, muy planas, para que la luz entre y traspase el color de la esmeralda, ¿sí? Que hace que esto le dé un poco más de luminosidad, evita que se encierre el color y que quede muy oscura. ¿Qué pasa con el cristal? El cristal es completamente al contrario del color. Como tiene poco color, mucha vida, hay que hacer que la luz entre, pero se quede dentro de la esmeralda, se encierre. Entonces, ¿qué hacemos? Las facetas que se le hacen a una piedra en el cono, en la cara, son como espejos, literal son espejos. La luz entra, se refleja en una faceta que es como un espejo, esa la devuelve a otro lado y se encierra el color y el tono. Por eso se ven, dan mucho brillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno como tallador hace? Es sacarle el máximo de la belleza a una esmeralda. Eso es lo que hacemos. Vamos a cortar ahora esta piedra. Vamos, este es el corte que se le hizo. Se va a hacer ese lado. Estamos en el proceso de desbaste. Seis, 1, 6, 6. Esta es la idea. Ya no tiene el daño en la mitad. Y de acá lo demás lo vamos a arreglar en la talla. Vamos a hacer una pareja. Eso después con el etanol se va, desaparece. Bueno, esperamos un momentico a que seque. Unos 75 por 1,80. Vamos a hacer el faceteo de la cara, la parte que todos ven, parte plana, vamos a facetearla. No vamos a brillar
la plaza que se llama, que es la parte más plana, si no vamos a hacer la faceta. ¿Por qué? Porque esta piedra ya estaba tallada, pero estaba mal tallada. Una piedra demasiado larga, no tiene mucho comercio y aparte de eso el color estaba en las puntas. Entonces lo que hicimos es mejorarla. Entonces vamos a facetearla, parecería como una retalla, pero en realidad vamos a hacer solo uno o dos lados de la piedra. La idea de nosotros como talladores es sacar el máximo potencial de la esmeralda en sí, la belleza máxima. Esa es nuestra labor. Perdiendo la menor cantidad de peso, a veces hay que sacrificar peso por belleza, pero cuando hay que hacerlo se hace. Necesitaría entonces, dale, quedo a la espera. Necesitaría eso, los del frente del motor, necesitaría también el del exhausto. Vamos a 6. ¿Usted quería una gata? Pero ya conseguimos. ¿No le servirá? No, es que ya conseguimos la que estábamos buscando, otra redonda. Ah, sí. Sí, como yo le dije, venga a hacer el... ¿No que yo vi y no estaba? ¿No le servirá esa? No, después que conseguimos está difícil. Conocido. Con el cono torcido. Ya terminamos el faceteo de la cara, pero como estaba hecha la plaza, la parte plana, está un poco pequeña, tiene que guardar una simetría, tanto la plaza como el tamaño de las facetas con la piedra para que sea atractiva. Entonces vamos a tener que ampliar un poquito la plaza, que es la parte plana de la piedra. Eso es lo que vamos a hacer en esto. Ya tenemos las caras. Son las mismas. ¿Cuál es la idea? Como esta piedra tiene una parte del color en un costado y esta otra parte es blanca, tenemos que buscar facetearla de tal manera que esta parte de color se refleje en la parte blanca y haya una uniformidad del tono para toda la piedra. Eso para ambas, que fue por lo que inicialmente lo hicimos, ¿sí? Tiene bastante cono, vamos a intentar quitarle un poco para mejorarle la forma, pero
el fin básico de todo es que la piedra encierre el tono que tiene. Tenemos la primera